Listo, buenas tardes con todos. Vamos a comenzar y estamos en la clase 9, que sería la penúltima clase de este mini curso. Y bueno, y en la última semana tendríamos solo la clase de hoy y la clase del jueves y finalizaríamos hasta donde lleguemos, que básicamente vamos a acabar un poco de la topología y vamos a ver una pequeña introducción a lo que son las series, ¿ya? Entonces, continuemos donde lo habíamos dejado última clase, que es en el estudio de los puntos de acumulación o cluster points o puntos límites, ¿sí? Entonces, analicemos qué podemos hacer con estos puntos de acumulación, ¿sí? Vamos, ¿qué estábamos haciendo o qué fue lo último que vimos la anterior clase? Demostramos este último teorema, ¿no? A ver, ¿sí? Demostramos este último teorema, que me decía que si C es un número, un punto de acumulación de un conjunto A, eso se tiene si y solo si existe una sucesión A sub n con C diferente de, perdón, con una sucesión cuyo límite es C, y tal que esa sucesión son de elementos de A y nunca son iguales a C, ¿ya? Entonces, veamos, hagamos un análisis de lo que vimos anteriormente. En un punto anterior también vimos una caracterización de un conjunto cerrado, que era que un conjunto es cerrado si y solo si toda sucesión convergente de elementos de F, su límite también está en F. ¿Ya? Entonces, con estas dos ideas volvamos a nuestro teorema de ahora, ¿sí? Vamos a demostrar que un conjunto cerrado sí y solo sí contiene todos sus puntos de acumulación. ¿Ya? Entonces vamos con la demostración, ¿ya? Obviamente, como es un sí, solo sí, vamos a demostrar las dos implicaciones. Vamos a demostrar que si es cerrado, entonces contiene todos sus puntos de acumulación. Entonces, la primera parte. Supongamos que es cerrado, ¿ya? Ja, ¿qué quiero demostrar? Quiero demostrar que contiene a todos sus puntos de acumulación, ¿sí? Es decir, que para todo X que sea punto de acumulación de A, bueno, supongamos que, démosle un nombre, C es cerrado. Entonces quiero ver si tengo un punto de acumulación de C, quiero ver que está en C, ¿ya? Entonces, como quiero ver que uno cualquiera sea uno arbitrario, la idea sería con un sea, ¿no es cierto? Y sea, pongámosle C minúscula, un punto de acumulación de C, ¿ya? ¿Qué tenemos que demostrar? Pues en este momento tenemos que mostrar que este C minúscula esté en C, ¿ya? Ahora, ¿qué sabemos del C minúscula? Sí sabemos que es un punto de acumulación. Entonces, ¿cuál es la definición de punto de acumulación? Que para cualquier vecindad, para cualquier epsilon mayor que cero, la bola de centro epsilon y radio de centro este punto y radio epsilon, intersecada con el conjunto menos el punto Z, es no vacío, ¿verdad? Esa es la definición. Pero podía irme por otro lado, no por la definición, porque ya tenía una caracterización de punto de acumulación. ¿Qué pasaba si tengo un punto de acumulación? Pasaba que existe una sucesión de C, entonces vamos. Existe X en una sucesión en C, es decir, todos los elementos XN son elementos de C, tal que XN es diferente de C para todo N, ¿ya? Y XN converge hacia C. Esa es la definición, bueno, la caracterización de punto de acumulación que habíamos visto. Entonces, XN converge a C. Entonces, yo tengo una sucesión de elementos de C que converge a este C minúscula. ¿Y qué más estaba suponiendo? Estaba suponiendo que este C mayúscula es cerrado.
¿Y qué característica tenía de los conjuntos cerrados con respecto a las sucesiones? Tenía que, si me dan cualquier sucesión dentro del conjunto que converja, entonces el punto donde converge también es parte del conjunto, ¿sí? Está cerrado con respecto a los límites. Entonces, ¿qué concluyo? Este C chiquita, como es el límite de alguno de una sucesión de puntos de C, entonces también es un elemento de C. Y ya está. Es decir, demostré que si yo tengo un punto de acumulación, ¿ya?, de un conjunto, y si ese conjunto es cerrado, entonces ese punto de acumulación está en el conjunto. Muy bien. Vamos a la segunda parte. Ahora quiero demostrar el regreso, a demostrar que si contiene todos los puntos de acumulación, entonces es cerrado, ¿sí? Vamos, veamos qué tenemos que hacer. Entonces supongamos que X, que C contiene a todos sus puntos de acumulación. ¿Sí? Ya. Y vamos a demostrar que es cerrado. Ya. Entonces vamos. ¿Cuál era la definición de cerrado? La definición de cerrado era que su complemento sea abierto. Y vimos que por ahí no tenemos mucho, ¿verdad? Pero teníamos una caracterización de cerrados por las sucesiones, que me decía que es cerrado si, solo si, toda sucesión convergente de elementos de C converge también a C. ¿Ya? Entonces vámonos por ahí. Entonces voy a demostrar que dada cualquier sucesión de elementos de C que converjan, también converge en C. Entonces, como quiero demostrar un para toda sucesión, comienzo con un sea xn, una sucesión convergente de elementos de C. ¿Ya? Con, digamos que xn converge a x. ¿Qué es lo que voy a querer demostrar? Voy a querer demostrar que ese x también es un elemento de C. ¿Ya? Ahora, veamos. ¿Qué puedo ir? ¿Qué es lo que yo sé? Sé que C contiene todos sus puntos de acumulación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me mezclo esto con puntos de acumulación con sucesiones? Pues con la caracterización, ¿no es cierto? Sería bueno demostrar que si este X que puse ahí es un punto de acumulación, entonces yo ya tendría que pertenecer a C por mi supuesto. ¿Sí? Entonces sería bueno ver si es que es punto de acumulación o no. ¿Qué significaba ser punto de acumulación mediante la caracterización por sucesiones? Significaba que existe una sucesión, aquí ya tenemos una sucesión, de elementos de C, también es de elementos de C, que converge a X. Sí, pero le falta algo para hacer punto de acumulación. Le falta el hecho de que para todo que xn sea diferente de x, para todo n en los naturales. Si pasara esto, ¿no?, tendría directo que xn es un punto de acumulación y ya estaría. Acabaría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque C contiene a todos sus puntos de acumulación y por lo tanto X estaría en C, que es a lo que quiero llegar. ¿Ya? Pero no lo tengo de manera directa. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿pero qué pasaría? Vamos por casos. Si xn fuese diferente de x para todo n en los naturales, ¿sí? Si se diera, por si acaso se diera este caso, ¿qué tendría? Concluiríamos que x es un punto de acumulación. ¿Por qué es un punto de acumulación de C? Porque está formado por elementos de C. La sucesión converge a X. Y todos los xn son diferentes de X. Entonces, X sería un punto de acumulación de C. Por lo tanto,
¿Qué dice mi supuesto? Mi supuesto decía que C contiene a todos sus puntos de acumulación. Entonces, si X es un elemento de C, concluyo que X está en C. ¿Ya? Y ya llegaría. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quería demostrar que el X está en C. Pero eso solo me sirve en este caso. ¿Ya? Entonces, veamos. ¿Cuál es el caso contrario a este? ¿Sí? Entonces, veamos. Si no pasa eso, ¿qué debería pasar? ¿Ya? ¿Cuál es lo contrario de eso? Ahí tengo, para todo n en los naturales, xn es diferente de x. ¿Qué sería el caso contrario? Si xn es igual a x, para algún n en los naturales, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esos serían los dos casos. Que todos sean diferentes o que al menos uno sea igual. ¿Ya? Pero veamos, ¿dónde estaba esta asociación xn? Esta asociación era de elementos de C. Entonces, si este xn es un elemento de C y ese xn es igual a x, como xn es una sucesión en C, concluyo que x es un elemento de C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque x es igual a xn, que era un elemento de C. Y ya acabé esta mitad de la demostración. ¿Ya? Ah, no, cierto, ya acabé toda. Ya acabé la segunda mitad, entonces ya acabé toda. Entonces, ahí está. ¿Qué he demostrado? He demostrado que una sucesión, perdón, que un conjunto es cerrado si solo si contiene todos sus puntos de acumulación. ¿Ya? Véanlo un instante. Muy bien, entonces ya tenemos esto, podemos continuar o analizar lo que acabamos de decir. ¿Ya? Veamos. Entonces, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido que C es cerrado si solo si C contiene a todos sus puntos de acumulación. ¿Ya? Pero ¿cuáles son los puntos de acumulación? ¿Cómo le llamamos al conjunto de todos los puntos de acumulación? Los llamamos el derivado, ¿no es cierto? Entonces, en el derivado estaban todos los puntos de acumulación. Entonces, si todos los puntos de acumulación son parte de C, voy a decir que C es cerrado. O eso significará o equivaldrá a que C es cerrado, ¿no es cierto? Entonces, C es cerrado si, solo si C contiene a todos sus puntos de acumulación. Es decir, si C contiene a su derivado. O sea, el derivado es subconjunto de C. ¿Ya? Muy bien, entonces ya tenemos una característica de ser cerrado que me relaciona con esto de los derivados. Pero, bueno, entonces una pregunta será, ¿y aquí será que pueden ser iguales? ¿Sí? ¿Será que tengo siempre la igualdad? ¿Será de que si es que es cerrado, se cumplirá que son iguales? Pues la respuesta es no. Directamente es no. ¿No? ¿Por qué? Consideremos esto. C igual a un unitario. ¿Sí? Un unitario. Un unitario yo le puedo ver como el conjunto desde 1 hasta -1, ¿verdad? Del intervalo. ¿Sí? Y ya demostramos que los intervalos de esta forma son cerrados. Entonces, un unitario siempre es cerrado, ¿no es cierto? ¿Mm? Todos los unitarios son cerrados. ¿Ya? ¿Y cuál es su derivado? ¿Cuál es el conjunto derivado? ¿Cuáles son los puntos de acumulación? ¿Dónde se acumula? Bueno, en la clase anterior vimos que intuitivamente si un conjunto es finito, no se acumula en ningún lado, ¿verdad? Entonces su derivado va a ser vacío, ¿sí? Obviamente, aquí se está cumpliendo que C derivado es subconjunto de C, ¿no es cierto? El vacío es subconjunto de un unitario. Por lo tanto, C es cerrado, pero no tengo la igualdad, ¿sí? No necesariamente tengo la igualdad, ¿ya? ¿Por qué? Porque en un conjunto pueden haber puntos que no son de acumulación, ¿sí? En un conjunto pueden haber puntos que no son de acumulación.
A estos puntos que no son de acumulación, los vamos a llamar puntos aislados. ¿Ya? Entonces vamos, no está esa definición aquí, pero vamos a colocarla. ¿Ya? Entonces, definición. Se hace un subconjunto de los reales, ¿ya? Para un X elemento de C, se dice que X es aislado si X no es un punto de acumulación de C. ¿Ya? Entonces, con esta definición nosotros podemos clasificar los puntos de un conjunto entre sus puntos de acumulación y sus puntos aislados. ¿Sí? Entonces les podemos dar esta clasificación. ¿Ya? De manera intuitiva, ¿ya? Para tener un ejemplo. Si yo cojo C igual al intervalo 0, 1, unido el 2, el unitario del 2, perdón. Entonces, en la recta real sería algo así. Sería todo este conjunto y este puntito de acá. ¿Sí? Como lo ven, este está ahí, no se está acumulando el conjunto verde ahí, ¿sí? ¿Por qué no se está acumulando? Porque no hay muchos cercanos, ¿sí? Es más, está ahí aislado, está botado, está suelto, ¿ya? Entonces, el 2 va a ser un punto aislado de C, ¿sí? ¿Ya? ¿El 3 es un punto aislado de C? Pues no, el 3 que debe estar por acá, el 3 no es un punto aislado porque solo voy a llamar puntos aislados cuando son parte del conjunto, ¿sí? Entonces el 3 no es parte del conjunto, entonces no puedo darle la característica de ser o no ser aislado. Muy bien, entonces tenemos ya puntos aislados, ¿sí? Entonces los puntos aislados son los que están ahí un poquito estorbando. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos hacer a partir de esto? Podemos dar otra definición. Entonces, definición, vamos a llamarle. Para C, un subconjunto de los reales, decimos que P es perfecto. Sí, P' es igual a P, es decir, si P es igual a su derivado, ¿ya? Es decir, contiene a todos sus puntos aislados y a nadie, perdón, a todos sus puntos de acumulación y a nadie más, ¿ya? Esa es la idea de conjunto perfecto. Entonces vamos a decir que es perfecto siempre y cuando contenga todos sus puntos de acumulación y no tenga puntos aislados, ¿sí? Ningún punto sea aislado. Esa es la idea de perfección en la topología de los reales. Ya, bueno, la vamos a tener ahí para más adelante regresar a esta definición. ¿Ya? ¿Ya? Vamos con esta otra, ¿sí? Entonces, ya caracterizamos bastante eh, a los cerrados. Sí, a los conjuntos cerrados ya los vimos bastante bien, los caracterizamos con sucesiones, con sus puntos de acumulación, los puntos de acumulación los caracterizamos con sucesiones. Y ahora vamos a caracterizar a los abiertos, ¿sí? Pero ya, sí, vamos a caracterizar a los abiertos, ¿ya? Entonces, una caracterización de los abiertos es la que está aquí, ¿sí? Un conjunto R es abierto si y solo si es la unión numerable de intervalos abiertos disjuntos de los reales. ¿Sí? Es decir, los conjuntos abiertos aquí en los reales son relativamente simples. ¿Sí? Siempre son uniones a lo más numerables de intervalos abiertos. ¿Sí? Entonces son sumamente simples. Es decir, si yo quiero construir un abierto, únicamente debo coger un montón de intervalos abiertos y unirles.
¿ya? Una unión numerable me basta para construir cualquiera, ¿sí? ¿Ya? Nosotros, por otro lado, sabemos que si yo cojo un montón de conjuntos abiertos, una familia arbitraria de conjuntos abiertos, y los uno, también me da un abierto, ¿ya? Pero no necesito unir una familia arbitraria, con que sea numerable me basta, ¿ya? Entonces vamos a hacer la demostración para que vean cómo puedo demostrar que sí, cualquier conjunto abierto es de esta forma, ¿ya? Entonces, nuevamente vamos a hacer la demostración y vamos a empezar por la fácil, ¿ya? Entonces, supongamos que un conjunto A es la unión numerable de intervalos abiertos disjuntos. ¿Ya? Ya. Muy bien, entonces estoy suponiendo que A es la unión numerable de intervalos abiertos y disjuntos. Tengo que demostrar que A es abierto. Pero, como yo sé, los intervalos abiertos son abiertos. ¿Ya? Entonces, como los intervalos abiertos son conjuntos abiertos, y la unión de conjuntos abiertos es abierta, entonces A es abierta. ¿Sí? Listo, entonces está bastante fácil. ¿Ya? Vamos al otro lado. Vamos a demostrar que cualquier conjunto abierto yo lo puedo expresar como la unión numerable de intervalos abiertos. ¿Ya? Listo, entonces vamos por un caso más general. Sea A un abierto. Voy a demostrar que lo puedo construir como intervalos abiertos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, vamos primero con la idea. Entonces, voy a colocar aquí mi recta real. Vamos a dibujarle por ahí el A. Entonces, lo que esperaría de A para que sea un abierto es que sea algo así. ¿No es cierto? Entonces, por ahí está mi conjunto A, está pintado en rojo. ¿Cómo lo voy a ver que sean abiertos? Entonces, ahí visualmente lo veo que son la unión de intervalos abiertos disjuntos, ¿sí? Pero ¿cómo puedo analíticamente seleccionar este fragmento de aquí? Seleccionar este fragmento de aquí o seleccionar este fragmento de aquí, ¿ya? Pues bueno, vamos a hacer lo siguiente. Para un conjunto, un punto de los rojos cualquiera, por ejemplo, este de aquí, ¿cómo podré seleccionar este intervalo? ¿Ya? Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces, para un X cualquiera en A, ¿sí? Que sería este de aquí. ¿Cómo voy a tratar de buscar ese intervalo que está señalado? ¿Sí? Entonces, necesitaría ver el extremo inicial y el extremo final. Entonces, tratemos de ubicar el extremo inicial y el extremo final. Bueno, recordemos que mi conjunto rojo de aquí es un abierto. Entonces, como es un abierto, yo siempre puedo colocar una bolita aquí adentro, ¿no es cierto? ¿Sí? Una bolita de centro en X y radio algún épsilon que me quede completamente contenida en lo rojo. ¿Ya? Puedo poner una, pero si pongo una, puedo poner una más chiquita, ¿sí? Pero ¿qué tal? Si pongo una, ¿puedo poner una más grande? A veces sí, a veces no, ¿ya? Pero yo quisiera poder tratar de encajarle ahí la más grande de todas, es decir, para el un lado que se recorra todo lo que pueda y para el otro lado también que se recorra todo lo que pueda, ¿sí? Entonces, este puntito de aquí quisiera recorrerlo para acá todo lo que se pueda y este puntito de aquí quiero recorrerle para acá todo lo que se pueda, ¿ya? Entonces vamos de esta forma. Definamos. eh, a ver, démosle unos nombres.
B sub X igual, eh, vamos a cambiarnos de los nombres para hacer algo más simple. Vamos a llamar al conjunto rojo G, ¿sí? Y definamos un A sub X, ¿ya? Definamos A sub X. Todo este conjunto quiero definir como A sub X. Todos los que están aquí abajo, ¿sí? Sin que se salgan. Todos los elementos de A que están abajo de X, pero sin que se lleguen a salir del conjunto rojo, ¿ya? Es decir, que por acá, perdón, que por acá pueda que siga mi conjunto A, ¿ya? Pero quiero coger como A de X todos esos de ahí. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Entonces van a ser todos los Y números reales, ¿ya? O todos los Y en A directamente, tal que si yo de X, ¿sí? Me voy hacia la izquierda, ¿ya? Recorro hacia la izquierda hasta Y, siga quedando dentro de A, ¿ya? ¿Sí? Entonces les voy a coger esos conjuntos, estos puntitos celestes de aquí, los estoy tomando de esta manera, ¿sí? ¿Sí? Serían todos los puntos, de tal forma que si yo de X me regreso hasta ese punto, ¿sí? Si sigo estando en A, entonces voy a decirle que voy a tomar ese Y. Entonces, esto va a ser el A sub X, ¿ya? Ahora, piénsenle un poco cómo harían lo mismo para que en B sub X esté este de aquí, ¿sí? ¿Cómo le haría para que en B sub X esté eso que estoy señalando? Entonces, ¿cómo le haría? Pues haría de la siguiente manera. Serían todos los Y en A, de tal manera que de X me voy hacia la derecha, siga estando dentro de A, ¿ya? Y ahí tendría todos los que están ahí, ¿ya? Sería desde X hasta Y, no estaría desde el menos porque no tengo nada de negativos, ¿ya? Exacto, ¿ya? Muy bien, entonces así estaría estos dos conjuntos, ¿ya? Ahora, tomemos primero. ¿Serán no vacíos estos conjuntos? ¿Sí? ¿Serán no vacíos? ¿Será que si hay elementos aquí? Pues la respuesta es sí, siempre hay elementos. ¿Por qué? Porque como es un abierto, existe un épsilon tal que la bolita desde x menos épsilon hasta x más épsilon está completamente contenida en A, ¿no es cierto? Entonces, solo para una aclaración, la bolita desde x menos épsilon hasta x más épsilon siempre está completamente contenida en A. Por lo tanto, el intervalo desde x menos épsilon hasta x también va a estar completamente contenido en A. ¿Eso qué significa? Que el x menos épsilon va a ser un elemento de A sub x, ¿ya? Y de una manera equivalente, puedo ver que el x más épsilon va a ser elemento de B sub x, ¿sí? ¿Qué tengo con eso? Que estos dos conjuntos no son vacíos, ¿ya? Estos dos conjuntos nunca sean tan vacíos, ¿ya? Muy bien, entonces estos dos conjuntos nunca serán vacíos. Pero ¿cuál era mi objetivo aquí? Mi objetivo era identificar este intervalo, dónde comienza y dónde termina, ¿ya? Entonces, ¿dónde comienza? Pues en el más chiquito de los azules. ¿Y dónde termina? Pues en el más grande de los rojos, ¿sí? Pero tal vez no hay ni el más chiquito ni el más grande, entonces me podría ir con el ínfimo y con el supremo, ¿ya? Pero ¿será que existe el ínfimo y el supremo? Pues bueno, depende, ¿no es cierto? Si es que
¿Qué necesito para que exista el ínfimo o el supremo? Para que exista el supremo, necesito que el conjunto sea no vacío y que tenga una cota superior. ¿Ya? Y, si no, y para que exista el ínfimo, necesito que sea no vacío y que tenga una cota inferior. Aquí, ¿ya? Tanto A sub X como B sub X son no vacíos. Eso ya lo vimos. Entonces, con tal de que el 1 esté acotado, el A sub X inferiormente y el B sub X superiormente, ya podríamos sacar el supremo. ¿Ya? Entonces, hagamos lo siguiente. ¿Ya? Primer caso. Si A sub X es igual, perdón, es acotado inferiormente, tomemos A pequeña sub X igual al ínfimo de A sub X. ¿Sí? Es decir, a este puntito ya le llamé al A sub X. Pero eso únicamente en el caso de que esté acotado inferiormente. ¿Qué pasaría si no está acotado inferiormente? Pues si no está acotado inferiormente, básicamente ese azul, ese celeste que está pintado, seguiría yéndose hasta la izquierda todo lo que se puede y llegaría hasta el menos infinito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el extremo del intervalo donde está continuo el X? En este caso, sería menos infinito. Entonces, tomémoslo de esa forma. Y ahora, si A sub X no está acotado, inferiormente, tomemos A sub X igual a menos infinito. ¿Sí? Hago lo mismo para el B sub X. ¿Ya? Pues ahora, si B sub X es acotado superiormente, tomemos B sub X igual a supremo de B sub X. Y si B sub X no es acotado superiormente, tomemos B sub X igual a más infinito. ¿Ya? Entonces, con esto, definamos y sub X igual al intervalo abierto en A sub X y abierto en B sub X. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo ya logré tomar estos intervalos. ¿Sí? Este intervalo que buscaba ya lo determiné. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese intervalo que buscaba ya lo logré determinar. Y lo llamé I sub X. ¿Ya? Entonces, ¿qué cumple este I sub X? Este I sub X cumple lo siguiente. ¿Ya? Que el X es un elemento del I sub X. ¿Ya? Sí, porque así lo estuve construyendo, ¿verdad? ¿Qué más cumple? Que el I sub X es subconjunto de A, ¿sí? Y bueno, aunque es algo obvio, I sub X es un intervalo abierto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, I sub X es un intervalo abierto. Ese es bastante simple solo de verle. ¿Ya? Y veamos por qué el I sub X cumple que el X está en I sub X. ¿Ya? ¿Por qué cumple que el X está en I sub X? ¿Ya? A ver, vamos ahí. Entonces, ¿por qué pasaría esto? Veamos, ¿cómo estoy tomando el I sub X? O ¿cómo estoy tomando estos de acá? ¿Ya? Entonces, esto, en efecto. ¿Ya?
A sub X, ¿sí? Es menor o igual que Y para todo Y en el A sub X, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque A sub X, si recordamos que era el ínfimo de los A sub X, ¿sí? Entonces, es menor o igual que cualquier Y en A sub X, ¿ya? Y ahora, ¿qué significaba que Y sea un elemento de ese Y sub X? Significaba que el intervalo desde Y hasta X esté completamente contenido en A, ¿ya? Para yo poder, o que tenga sentido, este intervalo que necesito, que el Y sea menor o igual a X, es más, necesitaría que el Y sea estricto menor que X, ¿sí? ¿Ah? Pero el A sub X es menor o igual que el Y, entonces, ¿qué concluyo? Concluyo que el A sub X es estricto menor que el X, ¿sí? ¿Ya? De una manera muy parecida, yo puedo concluir que el X es estricto menor que el B sub X, ¿sí? Entonces, a partir de estas dos cosas, ¿qué concluyo? Que el X es elemento del intervalo A sub X, B sub X, que es lo mismo o es el intervalo que le llamé Y sub X, ¿ya? Entonces, ahí está la razón por qué cada Y sub X contiene a X, ¿ya? Ahora, vamos a la siguiente. ¿Por qué el I sub X está completamente contenido en A? ¿Sí? ¿Por qué el I sub X está completamente contenido en A? ¿Ya? Entonces, ya, ahí les voy a hacer para que ver que vayan yendo las cosas. Les voy a dar un par de minutitos para que traten de hacer esa demostración, ¿ya? Entonces vamos a demostrar que el I sub X está completamente contenido en A y recordemos cómo estaba definido el I sub X. Ahí está la definición del I sub X, ¿ya? Entonces les voy a dar unos 3, 4 minutitos para que traten de demostrar por qué el I sub X está completamente contenido en A y ya regreso. Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo. A ver, aquí una aclaración, por si acaso. Al igual que en las proposiciones que tenemos ya cuantificadas, las de para todo, epsilon, bla, 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 y después tendríamos otra proposición cuantificada, cerrada, que es para todo epsilon, bla, bla, bla. Estos epsilon no eran los mismos, ¿no es cierto? Esos epsilon vivían y nacían y morían dentro de cada una de esas proposiciones. Igual sucede cuando estamos generando conjuntos, ¿sí? Cuando definimos conjuntos, esta Y nace aquí, nace en la definición de conjunto y muere. Entonces, esta de aquí es todo. Estas dos Y's que están ahí son las únicas que son las mismas. Porque una vez que termina la definición de conjunto, todas las variables que nacieron dentro de la definición también mueren. Por lo tanto, esta Y de acá es otra, ¿sí? Es otra respecto a esto, son variables mudas. ¿Ya? Muy bien, entonces con eso en mente yo bien podría poner aquí en vez de Y, podría poner por ejemplo Z y sería exactamente el mismo conjunto, no hay nada diferente, ¿sí? Y tal vez a veces puede ser útil para no confundirnos de si esta Y será la misma que la Y de acá, ¿ya? Entonces tenemos que ver dónde nacen y cuál es el alcance de las variables, ¿ya? Muy bien, entonces ahora sí, continuemos. ¿Por qué subconjunto? Entonces, vamos a dar. Queremos ver que en efecto tengo esta contenencia, ¿ya? Entonces, sea Y, bueno, pongámosle otra letra, sea W, elemento de I sub X. Tendría que demostrar que ese W es un elemento de A. Ahora, veamos. Entonces, como W está aquí en este sub X, ¿qué significaría para este omega?
para este W, perdón, significaría que es mayor o igual que A sub X y es menor o igual que B sub X. ¿Sí? Eso es la definición del I sub X. ¿Ya? Entonces está ahí. Vámonos por dos casos. Omega podría ser menor o igual que X, ¿sí? O directamente estricto menor que X. O W podría ser estricto mayor que X. O bueno, hay tres casos. W podría ser igual a X, ¿sí? Si es igual a X, entonces W, al ser igual a X, eh, y X era un elemento de A, lo tomamos así, entonces ya está directamente en A, ¿verdad? Ahora falta ver qué pasa en los dos otros casos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si W es menor que X? ¿Ya? Utilicemos esto. ¿Cómo? W es menor que, es mayor que A sub X, y A sub X, ¿qué era? Era el ínfimo, ¿no es cierto? Entonces, de A sub X, ¿qué es el ínfimo? Si yo tengo a alguien mayor, ¿qué puedo conseguir con la caracterización de ínfimos? ¿Sí? Si yo tengo un ínfimo por aquí, A sub X, el ínfimo de un conjunto, y yo me encuentro a alguien por acá arriba, lo que puedo concluir siempre es que hay alguien que es parte del conjunto que está aquí en medio, que es menor que W. Entonces, con esto, existe un Y en A sub X, tal que Y es estricto menor que W. ¿Sí? Esa era una de las caracterizaciones de los ínfimos. ¿Sí? ¿Ya? Pero este Y es elemento de A sub X. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que ese elemento es de A sub X? Quería decir que el intervalo desde Y hasta X estaba completamente contenido en A, ¿verdad? Y yo tengo que Y es mayor que W y y W es menor que X. Entonces, este W, ¿dónde está? Va a estar en el intervalo Y, X. ¿Sí? Y ese, ¿dónde estaba? Estaba completamente contenido en A. ¿De dónde? Concluyo que W está contenido en A. ¿Sí? Y ya está. Entonces tomé un W en I sub X y concluyo que ese W está en A, en este caso. Para el otro caso, pues para el otro caso es muy parecido, ¿sí? Solo que ahí me tendría que ir no con la parte de la sub X, sino con el del B sub X. Y se va a concluir exactamente lo mismo. Los detalles lo pueden hacer ustedes. ¿Ah? Entonces ya tengo que el A sub X, el I sub X está totalmente contenido en A. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora sí, ¿qué hago con todo lo que hemos visto hasta ahora? ¿Ya? Entonces, con todo esto, ¿ya? Si yo tomo los I sub X, ¿sí? Y los uno todos, ¿ya? Cada uno de estos I sub X estaba contenido en A, ¿verdad? Entonces, si yo los uno todos, voy a quedarme contenido en A. No tengo a dónde salirme, ¿sí? Entonces, ya tengo esto de aquí. ¿Ya? Por otro lado, el X era un elemento de los I sub X, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces el unitario de X va a estar completamente contenido en I sub X. Y si yo uno esto, también va a estar contenido en la unión de por acá. ¿Sí? ¿Verdad? Pero aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy uniendo todos los puntitos de A. Entonces, a la final, ¿qué me da? Me da el propio A. ¿Y qué he conseguido? He conseguido que A es subconjunto de esta unión, pero esa unión también es subconjunto de A. ¿Sí? Es decir, ¿de dónde? A es igual a la unión de X en A de los I sub X. ¿Ya? Y estos I sub X, ¿qué eran? Eran intervalos abiertos.
¿sí? Entonces, ¿qué he demostrado en este punto? He demostrado que el conjunto abierto A lo pude expresar como una unión de intervalos abiertos, ¿sí? Tengo hasta ahí. Estos intervalos son abiertos. Entonces, cualquier conjunto abierto yo lo puedo expresar como una unión de intervalos abiertos. ¿Ya? Muy bien, avancé bastante. Pero no era todo lo que nos pedía el teorema, porque el teorema era muy, muy específico. Nos decía, la unión de intervalos abiertos. Hasta eso estoy. Pero me decía que era la unión numerable de intervalos disjuntos. Entonces me falta indicar que esos intervalos de abajo son disjuntos, ¿sí? Y también que esa unión es solo numerable, ¿sí? Es decir, un montón se están repitiendo. No, son solo numerables, ¿ya? Eso me falta. Vamos, ¿ya? ¿Ya? Entonces vamos con la demostración. Vamos a seguir con la demostración de que estos intervalos son disjuntos, ¿ya? Entonces voy a hacer la siguiente demostración, ¿ya? Voy a ver, voy a suponer que voy a tomar 2 y sub x, entonces tomemos para demostrar que son disjuntos. Que los intervalos son disjuntos. ¿Ya? Tomemos x y y en A, tales que y sub x intersección y sub y es distinto del vacío. ¿Sí? Trataremos de llegar a que y sub x es el mismo intervalo que y sub y. ¿Sí? Es decir, si dos tienen una partecita en común, no, no tienen solo una parte, van a ser iguales. ¿Ya? Esa es la idea. Con eso ya demostraremos que todos los intervalos que estamos tomando son disjuntos. ¿Sí? Porque si algunos tienen intersección, no son algunos, son el mismo. ¿Ya? Otra vez les voy a dar 4 minutitos para que piensen esta demostración. Entonces, bueno, vamos a ver si vamos por la demostración de esto, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Estamos suponiendo que tengo una intersección no vacía, ¿ya? Entonces, siempre que vea que algo es distinto de vacío, nos debe dar unas ganas de tomar un elemento de él para ver qué pasa, qué tiene, qué propiedades cumple. Entonces, tomemos un W, un U, elemento de I sub X intersección I sub Y. ¿Ya? Es decir, ¿qué tengo de este U? Este de aquí es el intervalo desde AX hasta BX, ¿no es cierto? Entonces, este U es mayor que AX, pero también es menor que BX. ¿Sí? Y este IY, ¿quién es? Es el intervalo AY, BY. Es decir, este U que es menor que BX y es mayor, perdón, que BY y es mayor que AY. ¿Sí? Entonces tengo un elemento que cumple estas dos características de ahí. Listo. Entonces, ya que cumple estas dos características, veamos. Voy a tratar de concluir. ¿Qué es lo que quiero concluir? Es que estos intervalos sean iguales, ¿verdad? Entonces, para que sean iguales, sus extremos deberían coincidir. Entonces, el AX debe ser igual al AY y el BX debería ser igual al BY. ¿Ya? Entonces, vámonos por absurdo. Supongamos que son diferentes. ¿Ya? Entonces,
Si AX es diferente de AY, tendría dos casos. El uno podría ser menor que el otro o el segundo menor que el primero. Es decir, ¿qué pasaría si AX es estricto menor que AY? ¿Ya? Fijemos. Entonces vamos a hacer un grafiquito. Tengo por aquí está un X. Por aquí está el AX. Por aquí está el AY. Y por aquí tengo un O. ¿Sí? Por aquí tengo un, ¿ya? Entonces, fijémonos en lo siguiente. Si es que el AY está hasta por acá, eso significaría que el intervalo, mi conjunto A, ¿sí? Debería cubrir hasta por acá, ¿ya? Pero si mi AY, ¿ya? Y el Y, digamos que está por acá un Y, ¿sí? Y si el AY está hasta por acá, significaría que mi conjunto A debería cubrir solo hasta aquí. Entonces, esta parte de aquí, hay algo extraño ahí, ¿sí? Está pasando algo extraño aquí, ¿ya? Entonces, veamos qué es lo extraño que está pasando aquí, ¿ya? Entonces, primero, ¿cómo vamos a definir esto, esta parte extraña? Pues de la siguiente manera. Yo tengo que AY, X, todo ese intervalo. Entonces, con esto, eh, el intervalo, vamos a ponerlo de otro color, perdón. Vamos, ¿qué pasaría? El intervalo AX, X, ¿sí? ¿Dónde debería estar? Bueno, está completamente contenido en, en mi conjunto A, ¿verdad? Porque hasta acá va a llegar mi conjunto A, ¿sí? Entonces el intervalo AX, X está completamente contenido en A, ¿verdad? Y ahora, este A sub Y, ¿dónde está? Este A sub Y. Y bueno, antes de eso. No, ya, perdón, me equivoqué. No hasta el X, hasta el Y. Si me voy hasta el Y, debería estar en A, ¿no es cierto? Porque sin importar dónde esté este Y, todo esto es el conjunto A. ¿Sí? Entonces, del A sub X hasta el Y, también deberían estar dentro de A. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que este A sub X debe ser un elemento del A sub X. Perdón, del A sub Y, del A sub Y. ¿Sí? De la sub Y, de todos los elementos que caen dentro, que están a la izquierda de Y, pero caen dentro del conjunto, ¿sí? Entonces, ese A sub X debe ser un elemento de la sub Y, ¿ya? Pero ¿quién era A sub Y minúscula? Este era el ínfimo de los A sub Y, ¿verdad? ¿Sí? Y si este A sub X está aquí, y este es el ínfimo de estos, ¿qué puedo concluir? Concluyo que el A sub Y tiene que ser menor o igual que A sub X. Y tengo una contradicción. ¿Sí? Entonces, este caso no va. ¿Ya? Entonces, este caso no va. Listo. Ahora, vamos con el otro caso. Entonces, ahora, si A sub Y es estricto menor que A sub X, pues me queda un dibujito muy parecido, solo que ahora el A sub Y va a estar acá, el A sub X va a estar acá, por aquí el X, por aquí el Y, por aquí tengo un U, ¿ya? Y, bueno, haría lo mismo, me fijo. Si yo me voy desde el X hasta el A sub Y, debería quedar dentro del conjunto A. ¿Por qué? Porque si voy desde el Y hasta acá, está dentro del conjunto A. Entonces, desde A sub Y hasta X, debe caer dentro del conjunto A. ¿Ya? Y ahora, ¿qué va a pasar con eso? Pues con eso, tendría que el A sub Y es elemento de A sub X. ¿Sí? Pero ¿quién era A sub X? A sub X era el ínfimo del A sub X. ¿De dónde concluyo?
que el A sub X debe ser menor o igual que el A sub Y y tengo otra contradicción. Eso quiere decir que este caso tampoco va. Entonces, si ni AX es menor que AY, ni AY es menor que AX, lo que concluyo es que AX debe ser igual a AY. Entonces, con esto, AX debe ser igual a AY. ¿Sí? Ahora, de una manera muy parecida puedo operar con los BX y BY y concluir que BX es igual a BY. ¿Ya? De ahí, si AX es igual a AY y BX es igual a BY, entonces los intervalos van a ser los mismos. Entonces, después de varios pasos, se concluye que el I sub X va a ser igual al I sub Y. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, ¿qué he obtenido? He obtenido que todos los conjuntos o todos los intervalos que estaban interviniendo en la unión son disjuntos, ¿sí? O son el mismo o son disjuntos, porque si tienen intersección no vacía, entonces terminan siendo el mismo, ¿ya? Entonces ya tengo un poco más de este teorema. Entonces vean, un poquito complicado este teorema, ¿no es cierto? Ya tengo que son disjuntos, ya he concluido esta parte de aquí. Y me faltaría que son numerables, entonces que son la unión numerable. ¿Ya? Esa parte exactamente, bueno, no la voy a hacer porque no tengo mucha conciencia de eh, del manejo que tengan ustedes de numerabilidad, ¿sí? Entonces, para los que lo quieran ver en el libro de Bartle está la demostración, sí, es muy chiquita la parte de numerabilidad, ¿ya? Pero necesitamos un poquito de conceptos de qué es esto de numerabilidad, de que sea una biyección con los naturales y eso, ¿ya? Entonces vamos a dejarles solo hasta ahí esta demostración, pero lo que vamos a llevar de aquí es que, en efecto, cualquier abierto puede ser expresado como una unión numerable de intervalos disjuntos, de intervalos abiertos disjuntos, ¿ya? Listo. Muy bien. Entonces ya hemos clasificado, hemos caracterizado, por dicho, los intervalos abiertos y los intervalos cerrados. Muy bien. Entonces ya tenemos un poco de la topología. Y para continuar, vamos a adentrarnos un poco más a la topología con otro concepto bastante importante, que es el de compacidad o que un conjunto es compacto. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿de dónde viene este estudio de compacidad o de conjuntos compactos? Bueno, la idea de los conjuntos compactos viene de una manera de generalizar los conjuntos finitos. En los conjuntos finitos yo puedo hacer cosas bastante interesantes, como por ejemplo, todo conjunto finito siempre tiene su máximo y tiene su mínimo, ¿verdad? No únicamente el supremo y el ínfimo, ¿sí? Un conjunto finito siempre tiene su máximo y su mínimo, siempre tiene un elemento mayor y siempre tiene un elemento menor, ¿ya? Y en los conjuntos finitos yo puedo hacer algunas operaciones interesantes, ¿ya? Pero quiero buscar conjuntos que se parezcan de cierta manera a los conjuntos finitos, pero que ya no sean solo finitos, ¿ya? Que también tengan otras características de infinitud, pero que sigan teniendo algún símil, alguna idea que nos recuerda a los conjuntos finitos, ¿ya? Entonces, a partir de esa generalización, nace la idea de conjuntos compactos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo hacer esta definición, ¿ya? Entonces, necesitamos un par de cosas antes de ver qué es un conjunto compacto. Y lo primero es un cubrimiento abierto, ¿sí? Entonces, dado un conjunto A, un subconjunto de los reales, ¿ya? Un cubrimiento abierto de A es cualquier colección de conjuntos abiertos cuya unión contenga A. Es decir, que A esté completamente contenido en la unión los, de estos abiertos que estoy dando, ¿sí? Eso me voy a llamar un cubrimiento, ¿ya? Ahora, si de todos estos que están aquí, ¿sí? Yo tomo solo algunos de ellos, ¿sí? Estoy tomando una subcolección, ¿sí? De tal manera que la unión de los elementos también contenga A,
diremos que esta subcolección es un subrecubrimiento de G. ¿Ya? Y si además esa subcolección solo tiene una cantidad finita, entonces diremos que es un subrecubrimiento finito de G. ¿Ya? Vamos a ver esas ideas. ¿Ya? Entonces digamos que tenemos un conjunto, por ejemplo, el 0,1. ¿Sí? ¿Ya? Voy a tratar de cubrirle. ¿Sí? Entonces voy a coger el conjunto 0,1. Entonces voy a buscar un cubrimiento. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de cubrirle. ¿Ya? Entonces, ¿qué tal si yo voy en 0, hago un intervalito chiquito? ¿Sí? En el 1 también le pongo un intervalito chiquito. Por aquí también le pongo un intervalito chiquito. Por acá también le pongo un intervalito chiquito. Por acá también un intervalito chiquito. ¿Sí? De tamaño 0,1, por ejemplo. ¿Ya? ¿Sí? Es decir, yo estoy tomando del 0 a la derecha menos 0,1 y a la izquierda 0,1. ¿Sí? ¿Ya? Del 1 a la izquierda me quedaría 0,9, a la derecha 1,1. ¿Sí? De por aquí, por ejemplo, digamos el 0,1, estaría a la izquierda 0,8 y a la derecha 1,0. ¿Sí? Entonces voy a escribir todos estos de aquí, toda esta familia. ¿Sí? Voy a coger todos sus intervalos. Entonces parecería que si cojo eso en cada puntito, yo le puedo hacer un cubrimiento a este intervalo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería mi cubrimiento? Sería este de acá. ¿Ya? Voy a tomarle G igual a lo siguiente. ¿Ya? Serían todos los intervalos de x menos 0,1, ¿verdad? Hasta x más 0,1. ¿Sí? Con x un elemento de 0 a 1. ¿Ya? Entonces, fíjense, tomé un recubrimiento. ¿Sí? Ahí están. Un recubrimiento es un conjunto de conjuntos. ¿Ya? Y este, tal como se le ve la idea intuitiva, sí le va a cubrir a todo el intervalo 0,1. ¿No es cierto? Entonces tengo un cubrimiento del intervalo 0,1. ¿Sí? Y ahora puedo yo, a partir de este, extraer un subrecubrimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal? ¿Qué les parece si hacemos lo siguiente? Si de G, yo tomo lo siguiente. Tomo los mismos. Pero con X desde el 0 hasta el 1/2. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles estoy tomando? Estoy tomando solo estos de acá. Solo hasta el 1/2. ¿Sí? Los otros me los estoy volando. ¿Ya? ¿Va a quedar cubierto el intervalo? No, ¿verdad? No va a quedar cubierto el intervalo. ¿Sí? Entonces, este no es un subrecubrimiento. Solo es una subcolección, pero no es un subrecubrimiento. Entonces, este de aquí no me va a servir. ¿Ya? Ese de ahí no me va a servir. Pero me puedo dar cuenta que mi cubrimiento que estoy tomando es muy apretadito. Sí, se están sobreponiendo un montón con otros. Entonces, capaz sí puedo tomar subrecubrimientos. ¿Ya? Entonces, ¿qué les parece este subrecubrimiento de acá? ¿Ya? Voy a tomar nuevamente x menos 0,1, x más 0,1. ¿Sí? Tal como está acá arriba. Pero el x ahora le voy a tomar el 0, el 0,1, 0,2, 0,3, así hasta el 0,9 y 1. ¿Sí? Es decir, solo voy a tomar este de aquí, de ahí este de acá, de ahí este de acá,
¿sí? De ahí uno que va a estar por acá, otro que va a estar por acá, por acá, por acá, por acá, hasta tomar solo esos 10 elementos. Ya, 11, perdón, elementos. ¿Sí? Entonces, solo tomé 11 de estos, de toditos los que estaban ahí, solo estoy tomando 11. ¿Sí? Entonces, y me doy cuenta visualmente que sí le está cubriendo a todo el intervalo. Entonces, este de aquí es un subrecubrimiento. De aquí es subrecubrimiento. ¿Y con cuántos intervalos me bastaron para cubrirle? Pues con esos 11 que estoy colocando ahí. Entonces, no es solo un subrecubrimiento, sino es un subrecubrimiento finito. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta es la idea de cubrimientos y subrecubrimientos finitos. ¿Sí? Con un montón de conjuntos, cubrir a todo un intervalo o a otro conjunto. ¿Sí? Y subrecubrimiento finito es que si de ese montón yo puedo extraer una cantidad finita que también le siga cubriendo. Muy bien, entonces con eso ya podemos irnos a la definición de conjunto compacto. Y la definición de conjunto compacto es esta de aquí. Un conjunto es compacto si de todo cubrimiento abierto del conjunto puedo extraer un subrecubrimiento finito. ¿Sí? Esa es la idea de ser compacto. ¿Ya? Que de cualquier recubrimiento abierto que yo pueda hacer del conjunto, yo puedo extraer un subrecubrimiento finito. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este intervalo 0,1 es compacto, pues todavía no está demostrado porque aquí indiqué un recubrimiento del cual puedo extraer un subrecubrimiento finito. La definición de compacto es que de cualquier recubrimiento yo pueda extraer un subrecubrimiento finito. ¿Sí? Esa es la idea de compacto. Entonces, como ven, es un poquito complicada o elaborada la definición, ¿sí? Demostrar que de cualquier cubrimiento pues, se pueden extraer subrecubrimientos finitos, ¿ya? Es un poco compleja, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a demostrar uno con esto, ¿ya? Entonces, cojamos K igual a los 1 sobre n, con n en los naturales, unión el 0, ¿sí? Voy a demostrar que este de aquí es compacto. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está mi recta real? Por aquí tengo el 0, por aquí tengo el 1, y tengo el 1 medio, ta, 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 ta. Pues todo lo que está en rojo es mi conjunto K. Pues acá lo vamos a poner en rojo, ¿ya? Y voy a demostrar que es compacto, ¿sí? Entonces, ¿cómo demuestro que es compacto? Me dice, para que sea compacto, de todo cubrimiento o de todo recubrimiento, pues debes poder extraer un subrecubrimiento finito, ¿sí? Entonces, la demostración, ¿cómo sería? Sea un G sub I, un recubrimiento con I en I, un recubrimiento abierto de K, ¿sí? Entonces, no sé cómo vaya ese conjunto G, pero le va a cubrir, ¿sí? Entonces, digamos que es algo así, bueno, infinito, ¿ya? Entonces, digamos que este es G. Entonces, tengo que conseguir una cantidad finita de estos, de tal manera que me logren cubrir a mi conjunto K que está en rojo, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo podríamos hacerlo, ¿no? Pues bueno, primero me puedo dar cuenta que todos estos puntitos, los rojos, se están amontonando en cero, ¿verdad? Todos están bien cerquita del cero. Entonces, si yo selecciono este de aquí, el que le está cubriendo al cero, le va a cubrir ya a un montón de los puntitos rojos, ¿sí? Como todos los puntos rojos se están amontonando en el cero,
pues el que le esté cubriendo al 0 va a cubrir también a toda una infinidad de puntos rojos. Entonces vamos a buscarlo. ¿Ya? Entonces vamos. Como 0 está en K y esto está contenido en la unión con I en I de los G sub I, ¿sí? Existe un I0 en I tal que el 0 esté en G sub I0, ¿sí? Es decir, este que le estoy tomando aquí es el G sub I0, ¿ya? Entonces le voy a coger. Ese va a ser parte de mi subrecubrimiento finito, ¿ya? Muy bien, y ahora veamos qué más puedo hacer. Todavía me falta un montón por recubrir, pero si me doy cuenta, los que quedan afuera son una cantidad finita. ¿Por qué? Porque todos los otros quedaron adentro. ¿Por qué nuevamente? Porque el G sub I era un abierto, ¿sí? Y si es que es un abierto y el 0 está en ese abierto, va a haber un épsilon tal que todo esté condensado ahí, ¿ya? Entonces vamos por ahí. Ahora, como el G sub I0 es abierto y 0 es elemento de G sub I0, existe un épsilon mayor que 0 tal que el 0 es elemento de la bola de centro 0 y radio épsilon, y ese va a estar completamente contenido en G sub I0. ¿Ya? Y en esta bolita, en este intervalito, un montón de los elementos de los I sobre N, de 1 sobre N, van a caer dentro. ¿Sí? ¿Cuáles? Pues, con la propiedad arquimediana me va a decir cuáles. ¿No? Por la propiedad arquimediana, existe un N número natural tal que 1 sobre N es menor que epsilon, ¿verdad? Eso me decía una de las propiedades arquimedianas. ¿Ya? Entonces ya tengo esto de aquí. 1 sobre N es mayor que epsilon. Con esto, si un N es mayor que ese N sub 0 mayor o igual, entonces 1 sobre N es menor que epsilon. ¿Ya? Y si 1 sobre N es menor que epsilon, ¿qué significa? Que 1 sobre N va a ser elemento de la bola de centro 0 y radio epsilon. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que la bola de centro 0 y radio epsilon no era nada más que el intervalo desde 0 menos epsilon hasta 0 más epsilon. ¿Sí? Y 1 sobre n, como n es natural, es positivo. Entonces va a caer dentro de ese intervalo. Pero esa bola está completamente contenida en G sub I0. ¿Ya? Entonces, si es que los n son mayores o iguales que n mayúscula, todos ellos quedan dentro de eso. Es decir, este G sub I0 cubre a todos estos. Y ya me van a quedar solo los que sean menores que n, ¿sí? Y menores que n, pues hay una cantidad finita, ¿ya? Entonces ya estoy cubierto con el n mayúscula, n más 1, n más 2, n más 3. Me faltan los anteriores, ¿ya? Entonces ahora, vamos por ahí. Ahora, para n menor que Sn, ¿sí? Como 1 sobre n es un elemento del K y este está contenido en la unión de I, elementos de I, de los G sub I, ¿qué puedo concluir? Entonces, existe un I sub n en I, tal que
1 sobre n esté en G sub n. ¿Ya? Cada uno de ellos va a estar cubierto por alguien, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de estos que quedaron afuera, este de aquí está cubierto por este. Este de acá está cubierto por este. Este de acá está cubierto por este. Este de acá cubierto por este mismo. Este de acá cubierto por este. Este de acá cubierto por este. Y este de acá cubierto por este de aquí. ¿Sí? Entonces voy a coger solo esos, pero ya solo tengo una cantidad finita. ¿Sí? Y esos van a cubrir a todos. ¿Ya? Entonces ya obtuve el subrecubrimiento finito. Muy bien. Con esto. Entonces, vamos con esto. ¿Ya? La colección G sub I0 y G sub I1, G sub I2 hasta G sub I N mayúscula, ¿sí? Menos 1 hasta el anterior del N, cubre acá, ¿sí? ¿Por qué cubre acá? ¿Ya? ¿Acá quién era? Eran los 1 sobre N con N en los naturales, ¿no es cierto? Unidos el 0, ¿ya? Bueno, este de aquí, ¿cómo le puedo hacer? Serían los 1 sobre N con los N menores que N, unión los 1 sobre N con N mayores iguales que N, unión el 0, ¿ya? Entonces, el 0, ¿dónde estaba cubierto? El 0 quedaba cubierto por este de aquí, ¿ya? Todos estos, ¿dónde estaban cubiertos? Pues esos estaban cubiertos acá, ¿ya? Y estos de aquí, ¿dónde estaban cubiertos? Pues el 1 estaba cubierto aquí. El 1/2 estaba cubierto acá. El 1/3 estaba cubierto por el de acá. El 1 sobre n-1 estaba cubierto por el de acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, creé un subrecubrimiento. ¿Y cuántos elementos hay en este subrecubrimiento? Hay una cantidad finita. Entonces ya tengo un subrecubrimiento finito de este conjunto. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, tenemos un subrecubrimiento finito de K. Es decir, entonces, como yo tomé un recubrimiento cualquiera, arbitrario, y conseguí su subrecubrimiento finito, eso quiere decir que K es compacto. ¿Ya? Y he acabado la demostración. ¿Ya? Entonces, tal vez nos llevemos un sabor amargo de esta demostración porque medio complicado esto de los cubrimientos, subrecubrimientos, ¿sí? Para ver que es compacto. Entonces, sí es un poquito intrincado. Pero podríamos generalizar, o mejor dicho, buscar características de los conjuntos compactos para que sea más fácil ver si un conjunto es o no es compacto. ¿Ya? Entonces, por eso van a ser los teoremas. Entonces, lo que hice aquí era solo para ver una revisión general de cómo podríamos demostrar si un conjunto es compacto. ¿Ya? Pero vamos a ver los teoremas para que nos ayuden a determinar los conjuntos que son compactos. ¿Ya? Entonces, vamos a ir con este teorema. Si un conjunto, si K es un subconjunto compacto de R, entonces tenemos que K es cerrado y que también es acotado. ¿Ya? Son unas características que podemos encontrar en los reales acerca de compactos. ¿Ya? Entonces, todo compacto es cerrado y es acotado. Deben un segundito nomás. Ya continúo.
Entonces, si un conjunto es compacto, va a ser cerrado y acotado, ¿sí? Voy a demostrar solo la parte de acotado, ¿ya? Que es bastante simple y va a ser bastante didáctico de cómo va a estar, ¿ya? Y la parte de que es cerrado pueden ver la demostración en el libro de Bartlett. Entonces, supongamos que K es compacto, ¿ya? ¿Qué es lo único que sé? Si es compacto, sé que de cualquier recubrimiento abierto que yo le haga, puedo extraer un subrecubrimiento finito, ¿ya? Entonces, construyamos un cubrimiento abierto de K, ¿ya? Entonces, tomemos G, el G caligráfica, igual al conjunto de todos los intervalos desde menos m hasta m, con m un número natural sin el cero, ¿ya? Muy bien, entonces tengo g de menos m hasta m, todos los números naturales sin el cero, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría? Notemos, ¿cuál es la unión de todos estos intervalos? ¿Sí? Entonces, bueno, estamos tomando desde el 1 hasta, desde el menos 1 hasta el 1. Luego iría desde el menos 2 hasta el 2. Luego iría desde el menos 3 hasta el 3. Y así voy a ir tomando todos y les voy a unir a todos esos elementos, ¿sí? A todos esos intervalos, ¿sí? Pueden darse cuenta que esto de aquí me va a dar a la final, si uno todos los números reales, ¿no? Y si K es un compacto, ¿ven? Subconjunto de los reales, entonces va a estar contenido aquí, ¿verdad? Es decir, G, ¿qué va a ser? G va a ser un recubrimiento abierto de K, ¿ya? Y si es un recubrimiento abierto de K, como yo sé que K es compacto, puedo extraer un subrecubrimiento finito, ¿ya? Entonces, existe, como K es compacto, existe en unos cuantos, entonces sería un menos M1 hasta M1, coma, menos M2 hasta M2, coma, a menos MN hasta un MN, ¿sí? De todos los que estaba tomando antes, voy a tomar solo un recubrimiento finito, ¿ya? Un recubrimiento finito, ¿ya? Ahora, tomemos M mayúscula igual al máximo de todos los estos, de todo el M1, M2 hasta MN. ¿Por qué puedo coger el máximo? Porque es una cantidad finita, entonces puedo coger el máximo. Entonces cojo el máximo y tenemos que si yo uno desde K igual a 1 hasta el N mayúscula estos intervalos, MK hasta MK, sería con menos, ¿sí? Pues los unos están contenidos en los otros, ¿verdad? Entonces, si yo uno todos estos, el que me va a quedar es el más grande. Como son finitos, sí hay uno que sea el más grande. Entonces me va a quedar el menos mn, o mejor dicho, menos m, coma m. ¿Sí? Porque m es el más grande de todos estos valores. ¿Ya? Entonces me queda solo el más grande. Pero ¿qué es este conjunto de aquí? Este conjunto de aquí era un subrecubrimiento finito de K. Es decir, que si yo uno todos, el K me queda contenido aquí. Es decir, que K está contenido desde menos M hasta M, ¿sí? Es decir, yo puedo generar una franja que le delimite al K. Es decir, K es acotado. Por lo tanto,
K es acotado. Listo. Ya estamos. Una demostración de cómo utilizar que un conjunto compacto es acotado. ¿Sí? Pero ahora, entonces ya vemos que si un conjunto es compacto, entonces es cerrado y acotado. No hicimos la demostración de cerrado, pero la pueden ver. Pero en los reales, esto es equivalente. ¿Sí? Es decir, y ahí viene el teorema que se conoce como el teorema de Heim-Borel, que nos dice que en los reales un conjunto es compacto si y solo si es cerrado y acotado. ¿Ya? Entonces, este es el teorema de Heim-Borel que nos dice que un conjunto en los reales es compacto si y solo si es cerrado y también es acotado. ¿Ya? No lo vamos a hacer las demostraciones, pero vamos a tenerlos. Este de aquí. Un teorema muy importante del análisis real. Entonces, que un conjunto sea compacto si y solo si es cerrado y acotado. ¿Ya? Antes de irnos al siguiente teorema, el siguiente teorema ya lo vamos a dejar para la última clase. ¿Ya? Entonces, en la siguiente clase vamos a ver este teorema, un poco de conjuntos de Cantor y una introducción a las series. ¿Sí? Pero la pregunta aquí sería, ¿y para qué estamos colocando estas definiciones de conjuntos compactos, de puntos de acumulación, de puntos aislados, de abiertos y cerrados, de todo eso? ¿Ya? Pues esto lo colocamos con la finalidad de poder tener, de generalizar algunos teoremas que tenemos, por ejemplo, en el cálculo. ¿Sí? Por ejemplo, un resultado del cálculo es que toda función continua en un intervalo cerrado y acotado alcanza su máximo y su mínimo, ¿sí? Pero podemos generalizar este teorema, ¿sí? Este teorema nos puede generalizar en la siguiente manera. Toda función continua en los reales definida sobre un compacto, pues no necesito que sea un intervalo, necesito que sea solo un compacto, también alcanza su máximo y su mínimo. ¿Sí? Entonces, muchos de los teoremas del cálculo que los tenemos, los podemos generalizar, ¿sí? Utilizando esta nueva jerga de conjuntos compactos, de conjuntos abiertos, de conjuntos cerrados, ¿ya? Y para eso es lo que vemos estos conceptos. Listo. Bueno, entonces por el día de hoy vamos a quedar hasta ahí y nos veríamos para la última clase el día jueves en el mismo horario. Que tengan una muy buena semana, les vaya muy bien y hasta luego.